Buenos días a todas, a todos los que nos acompañan. Pues hoy estamos contentos porque presenta un proyecto que Isabel, la doctora Isabel Enciso, registró hace ya algún tiempo en el instituto. Y bueno, como ven el título, es una aproximación a las transiciones educativas y laborales de los jóvenes bachilleres. Y pues nos acompaña también Gabriel Aranda, que es estudiante becario, como becario sobresaliente, estudiante sobresaliente. Y pues bueno, les dejamos la presentación y si gustan ir compartiendo preguntas o comentarios en el chat y lo recuperamos cuando termine la presentación. Bienvenida, bienvenido y buenos días. Gracias, buenos días. Bueno, pues voy a procurar en la medida de lo posible, voy a presentar en lo general y me apoyaré en algunos aspectos con Gabriel, que nos ha estado apoyando. Bueno, quiero comentarles un poco los antecedentes del proyecto. El proyecto inició el año pasado, en el 2020, todavía con una encuesta o una negociación que se hizo con el Sistema de Educación Media Superior de aquí de la Universidad de Guadalajara. Una vez que se presentó un proyecto previo, que era un trabajo que se hizo con el cuerpo académico en CUSEA, que es de políticas públicas, y en el que estuvimos trabajando sobre el caso CUSEA. Y entonces ahí lo que veíamos era, o lo que se propuso es un sistema de información para ir trabajando un poco la trayectoria, a la par la trayectoria de los estudiantes de tipo, bueno, seguimiento en el ingreso a lo largo de su trayecto en la universidad y finalmente en el egreso, junto con un seguimiento que se hacía a los empleadores. Este mismo sistema se propone o se platica con el sistema de educación media superior para tratar de trabajar lo que serían las transiciones, es decir, el cambio entre el bachillerato y, digamos, su incorporación a la universidad. En particular, bueno, pues obviamente de las estudiantes de preparatoria de la Universidad de Guadalajara. Se hace, digamos, este primer acercamiento de trasladar este sistema de información al sistema de educación media superior y se elabora un cuestionario vinculado o más adecuado para identificar estas transiciones. Bien, creo que en la siguiente diapositiva, déjenme ver que no me quiere correr. Hace rato no había problema. Ya. Bien, es un poco esto que estaba comentando, ¿no? Al respecto del CUSEA y transferir este sistema de información con una serie de cuestionarios que teníamos diseñados, pero para el nivel superior. En el caso de media superior, bueno, se tomó en cuenta esta experiencia y se iniciaba con los estudiantes que son, digamos, candidatos a egresar en el bachillerato. Es decir, estudiantes que estuvieran cursando el último semestre. ¿Sí? El último semestre y se iba a hacer un pilotaje. Se hizo un pilotaje de ese cuestionario en este caso fueron 4 preparatorias las que iniciamos el pilotaje y fueron las 4 preparatorias, digamos, de zona metropolitana con mayor, digamos, tradición y prestigio, que son las primeras 4 preparatorias de la 1 a la 4. La intención era recopilar información que de alguna manera fuera comparable, que pudiéramos ir recopilando y comparando a lo largo, es decir, como un sistema de información en el que se fuera, cada que hubiese egresado, se fuera recolectando, y lo mismo que hacíamos en el nivel superior, al ingreso, durante la permanencia, dar el rastreo, y al egreso para luego ver este vínculo, ¿no? Esta transición que ahorita voy a explicar teóricamente a qué se refiere. Bien, pues entonces la intención era recuperar, bueno, un poco esa complejidad que implica la vida estudiantil
y las múltiples combinaciones que vamos a ver a lo largo de la presentación, es decir, los cambios o transiciones que hacen los jóvenes hacia la vida adulta, ¿no? Y ahorita vamos a decir, bueno, ¿qué transiciones son? Bueno, cuando consideramos la vida juvenil o los jóvenes, asumimos obviamente que no tienen o no han asumido todavía la responsabilidad de una vida adulta, es decir, de atender una familia, el compromiso de una familia o crear su propia familia, que no tienen obviamente una responsabilidad todavía laboral y en particular por la edad, ¿no? De 15 a 18 años, que es como la edad promedio en la que se estudia el bachillerato, bueno, también asumíamos que no lo habría, pero ante la diversidad de, digamos, paralelismos o de alguna manera cosas continuas que hacen al mismo tiempo, es que decidimos considerarlo, ¿no? Como 3 puntos básicos, ¿no? El cambio, digamos, a crear su propia familia, que sería la emancipación, la parte de un traslado de la escuela al trabajo, que sería como lo más regular que se dice en la parte teórica, y bueno, una tercera que tiene que ver con la continuidad de estudios y también un poco qué sucede en esta vida social, ¿no? La intención era recuperar como en el marco de esas 3 esferas qué estaba sucediendo con los bachilleres o qué hacían o qué harían después de egresar. Pues obviamente lo que buscamos es describir o en este caso buscar explicaciones sobre esta complejidad y diversidad de comportamientos que se podrían dar y que obviamente iba a impactar dependiendo de ese perfil o características que tienen en sus tipos de transición o digamos paralelismos, bueno, que en este caso no son paralelismos sino simultaneidad que ocurre en estas 3 esferas. Bueno, obviamente la atención que tendrían que considerar las universidades al recibirlos, si es continuidad, pues qué políticas, ¿no? Y también si ellos deciden no tener una continuidad más bien escolar, a lo mejor sí formativa, pero no escolar, o escolarizada, bueno, ¿qué sucedería o qué políticas públicas se requerirían para la atención de esos jóvenes, ¿no? Es un poco la información que queríamos ir probando, por eso decimos que pusimos el título de aproximación a estos itinerarios por la complejidad que implica, ¿sí? Bien, pues bueno, un poco ya describí el objetivo, que era obviamente identificar estos itinerarios de vida, ¿no? De vida, porque estamos considerando el itinerario vital cuando consideramos, además de lo escolar, las otras, digamos, esferas. Entonces, es encontrar esa diversidad, identificar los perfiles como para poder ir dando pautas a las necesidades que obviamente requerirán y qué políticas específicas para atender ese tipo de perfiles. ¿Desde qué perspectiva teórica lo iniciamos a abordar? Obviamente, como lo que estamos atendiendo es juventud, es decir, gente joven, entonces empezamos a explorar las teorías de la juventud y en estas encontramos, bueno, que obviamente están centradas en esa transición o en esa conformación de estos jóvenes para asumir responsabilidades de una vida adulta, ¿no? Entonces, como punto de partida sabemos que lo ideal o sobre lo que planificamos tanto las instituciones como las políticas públicas para los jóvenes es pensando en el tipo de joven, digamos, o la característica de juventud ideal. Es decir, esa característica es que en la etapa de la juventud únicamente se dedican a estudiar, ¿sí? Es decir, no hacen ninguna otra actividad más que dedicarse al estudio. Déjenme poner en pausa mi teléfono para que no nos esté interrumpiendo. Permítanme. Una disculpa que lo deje por ahí muy lejos.
Bien, pues entonces regresamos a la temática y entonces dijimos, estamos hablando de estas teorías de la juventud y las explicaciones que dan a los comportamientos juveniles, ¿no? Pero nuestro foco lo vamos a poner justamente en lo que sucede, digamos, para cómo van tomando ellos sus decisiones o cómo van conformando sus decisiones para, obviamente, decidir transitar a una vida adulta o mantenerse todavía en una etapa, digamos, de juventud, ¿no? Vinculada a la familia de origen, con, digamos, itinerarios más vinculados al de corte escolarizado y, bueno, sin la posibilidad o sin entrar al mercado laboral. De repente los bachilleres, por experiencias previas que hemos tenido en licenciatura, hemos visto que los itinerarios laborales de la mayoría de los jóvenes universitarios ha estado ligado con experiencias muy tempranas de incorporación al mercado laboral, ¿no? Bien de manera permanente o de alguna manera un poco itinerante o poco regular. Pero sí ha habido esos primeros acercamientos que de repente no han sido tomados como muy en serio por muchas investigaciones por considerarlas experiencias chambitas, ¿no? Pero, sin embargo, uno de los factores muy importantes en estas, digamos, experiencias en el mundo laboral tiene que ver con el tipo de competencias que van adquiriendo y las responsabilidades que van adquiriendo al establecer cierta disciplina de jornada, de responsabilidad, etcétera, ¿no? Que veremos más adelante si sucede, ¿no? Con estos bachilleres con los que hicimos el ejercicio. Bien, entonces, ¿cómo han sido abordadas las teorías de la juventud? Bueno, básicamente en tres sectores, ¿no? Uno que tiene que ver, obviamente, verlo como ciclo vital, un poco en este sentido que estamos diciendo, de tránsito. Otra, verlos como generación, ¿no? Esta generación de cambio, de transformación, etcétera. Y participaciones tanto en la vida pública como privada, ¿no? Que esa es otra forma de abordarlo. O en algunas ocasiones también ambas visiones han sido analizadas como un tramo biográfico, es decir, como un periodo dentro de su propia historia, el periodo de la juventud, como ha sido analizado, los significados que ellos propios dan, ¿no? Hemos tomado o hemos decidido trabajar con el modelo, la perspectiva que han manejado en la Universidad Autónoma de Barcelona, con Casal, Merino y demás, que han estado trabajando con un cuestionario de seguimiento, obviamente, a esta generación de bachilleres, o bueno, equivalente de bachilleres, y los diferentes tipos que hay en el caso concreto de Barcelona, y es un poco el modelo, incluso parte del cuestionario. Estamos también agregando elementos que ellos utilizan para ese seguimiento. Ellos están trabajando con un proyecto de ciudades, siguiendo obviamente a estas juventudes, un poco vinculado a un grupo de investigación que se genera en PISA, ¿no? Que es vinculado al examen o paralelo a PISA. Bien, entonces la definición que se toma en este caso como juventud, bueno, vuelvo a insistir, va a quedar siempre vinculado a la transición a la vida adulta, y en este caso el que estamos tomando es obviamente es un proceso social en que obviamente aparece ciertos rasgos de autonomía, en particular con respecto a lo familiar, y para tener esa autonomía, pues obviamente está necesariamente vinculado con la cuestión de, digamos, la cuestión económica o de la incorporación al mercado laboral. Bien, y bueno, el foco en la parte biográfica. Junto con esto, obviamente, nosotros estamos agregando un concepto, además, dentro de esta explicación de la teoría, denominado el itinerario vital, ¿no? Y el itinerario vital o la perspectiva de itinerario vital, obviamente tiene que ver con una perspectiva de tipo constructivista y más vinculada obviamente, a la parte de narrativa biográfica, ¿no? De los sujetos en los que se va tomando decisiones a lo largo de ese trayecto
bien por experiencias previas o bien por decisiones que se toman de manera, digamos, en el momento, ¿no? Por las condiciones y situación momentánea. Por lo tanto, está constituido por dos ejes, ¿no? Un eje que tiene que ver, obviamente, con la parte longitudinal a lo largo, digamos, de la vida de los sujetos, y otra que tiene que ver con cuestiones, bueno, más de tipo transversal, es decir, pequeños cortes, en donde obviamente ocurren cosas de manera simultánea. ¿Qué estamos tomando en el itinerario vital? Pues estamos considerando, ya dijimos, estas tres esferas de las que he estado hablando. Un poco el cuestionario trató, pero no de manera exhaustiva, de recolectar un poco esa parte longitudinal, ¿no? Aunque relativamente es muy, digamos, en bachilleratos, cuando en realidad empiezan a ser un poco más independientes de la familia. Entonces realmente el itinerario, digamos, tal cual, vital, inicia en el bachillerato. Y obviamente aquí lo importante empiezan a ser qué tipo de transiciones o cambios ocurren en este periodo, justamente. Entonces, recuperamos esta parte longitudinal, pero estamos viendo en realidad la parte, como digamos, más a lo ancho, es decir, más transversal del momento. Y este momento que estamos analizando es justamente el cambio del bachillerato a la decisión de continuidad formativa o discontinuidad formativa e incorporación o bien a la dedicación en familia o bien a incorporarse al mundo laboral. Por eso se mantienen obviamente estas tres tipos de transiciones, ¿no? Es decir, de la familia de origen a conformar una familia propia, de la condición escolar. Bueno, aquí serían dos visiones. En este caso, lo único que vamos a presentar nosotros es la parte de la visión escolar, ¿sí? Es decir, lo escolarizado, es decir, la continuidad de la escuela a la escuela, es decir, del bachillerato a la universidad, solo la continuidad formativa, ¿no? Sin embargo, si nosotros quisiéramos analizar el aspecto de un itinerario educativo, es decir, que tendría que incorporar en un poco más amplio. Cuando hablamos de educativo es donde aprendemos. Y aprendemos obviamente en la escuela, aprendemos en condiciones o digamos en ámbitos no formales, que podría ser el trabajo, ¿no? Una condición podría ser el trabajo, otra condición podría ser incluso los grupos de pertenencia en los que también aprendemos y hay cierta formalidad en esos aprendizajes, ¿no? No tan formal como en lo escolarizado, pero digamos hay cierta formalidad porque hay estructuras. Y finalmente aprendemos también de las experiencias de los viajes, de lo que vemos en televisión, de lo que consumimos en internet, etcétera, a lo que le llamamos la parte, digamos, no formal o informal, ¿no? La parte informal. Entonces, esta parte es de la que no hablaré, pero que también estamos trabajando sobre digamos, este cuestionario nos ha dado para abordar también en profundidad estos itinerarios de tipo educativo. Y que también, digo, son interesantes porque también generan políticas, hacen evidente muchas políticas de estructuración curricular que de alguna manera no estamos considerando las instituciones, a la vez que de alguna manera tendemos o estamos ya transitando por un periodo en el que tendremos que reestructurarnos para asumir, obviamente, educación a lo largo de la vida, ¿sí? Y entonces desechar lo que la gente sabe previamente con un currículum completamente rígido nos hace ineficientes. Pero bueno, ese es otro tema que luego espero poder profundizarlo. Ahorita nada más en lo que nos centraremos es obviamente en esa continuidad escolar y obviamente la simultaneidad que pueden estar haciendo los estudiantes o que están planificando los estudiantes en términos de ese momento en el que se realiza la entrevista y obviamente en el inmediato que es el egreso, ¿sí? Bien, la parte, digamos, laboral, lo que básicamente revisamos es momentos de inserción, es decir, si hay inserción
si hay reinserción laboral y qué características tiene esta acercamientos a la parte laboral. Bien, bajo este marco es como estructuramos la parte metodológica, ¿no? Un poco lo que decíamos al respecto de la estructura que tiene el cuestionario. Bien, este cuestionario fue aplicado, llevó un tiempo de preparación, a finales del 2019 se hizo la charla y finalmente en el 2020, datos, eso también es importante decirlo, estos son datos que se recolectaron antes de marzo, ¿no? Justamente fue antes de que tuviéramos que, incluso creo que al principio, porque fue también en ese periodo, cuando decidimos ya no continuar en lo presencial, pero realmente se recolecta el pre-COVID, ¿sí? Estos datos son pre-COVID y a mí me sorprenden porque imagínense, no hemos podido regresar a reactivar el cuestionario, pero les va a sorprender algunos de estos datos con pre-COVID, ¿sí? Entonces, no me imagino cómo se puso de compleja su vida una vez que entramos a COVID y obviamente tuvo que reorganizarse esta simultaneidad de cosas que realizaban. Pero bueno, entonces los datos son pre-COVID y obviamente, como había comentado, con estudiantes que estaban cursando el sexto semestre de bachillerato, que estaban a punto, digamos, de egresar. Se dividió, bueno, el cuestionario tiene 46 reactivos. De esos 46 reactivos, los dividimos en estos apartados, ¿no? Que tiene que ver, obviamente, con datos generales que se tienen de los sujetos. Hubo por ahí algunas cosas que todavía siguen siendo un limitante para nosotros los investigadores, que es la confidencialidad un poco de datos personales. Y aunque se recolectaron, la base que se nos compartió, porque también eso quiero compartirles, que nosotros no tuvimos el contacto directo digamos, con los estudiantes. ¿Qué hicimos? Nosotros ante SEMS entregamos el cuestionario y ellos decidieron procesarlo, es decir, configurarlo para que fuese obviamente en electrónico, y ellos enviaron a través de cierta plataforma que ellos tienen el envío a esos estudiantes. Cuando regresa el cuestionario, obviamente contestado, hubo ahí un error que yo considero relativamente grave en afectación para nuestra investigación, que fue obviamente el que nosotros no revisamos la configuración del cuestionario. Entregamos el cuestionario y no revisamos cómo fue configurado para el envío, ¿no? Sabemos que están las preguntas, pero a lo mejor no se recupera la información como hubiésemos deseado. Entonces, esa fue una de las cuestiones que nos afectó. Posteriormente ya nos contará Gabriel todas las peripecias que tuvimos que hacer, obviamente, para homogeneizar esa información y adaptarla a como requeríamos que fuera recuperada. ¿Qué se pudo recuperar y qué cosas, obviamente, perdimos en esa información? Entonces, obviamente se rasuraron datos generales, algunos no nos los mostraron, aunque el acuerdo fue que posterior a esta encuesta se haría un seguimiento de ingreso, es decir, de ingreso efectivo al siguiente ciclo sobre estos códigos de estudiantes que participaron, ¿no? Entonces, ese fue un dato que nos ha impedido darle como la continuidad a la segunda fase un poco del proyecto. Y bueno, estuvo recuperado con datos generales, que es lo que nos pudieron proporcionar, obviamente las características escolares, la parte laboral, situación escolar, situación laboral, un poco de bienestar y salud, que es lo que yo les comentaba, que esto fue pre-COVID, pero que nos dio unos resultados preocupantes en términos de que no estamos atendiendo estas necesidades de cambio, ¿no? Esta tensión de cambio y ciertas frustraciones o ciertas cuestiones de manejo emocional que hacen evidente en ese apartado de salud,
pero que nuevamente no les presentaré, ¿verdad? Les dejo muchas cosas con ganas de querer saber más. Y obviamente esta cuestión de salud, bienestar y ocio, algo les daré de pinceladas, pero prácticamente no profundizaremos en ello. Y finalmente, bueno, lo de elección de carrera, que sí nos interesa como continuidad formativa, y en particular era algunas de las cuestiones que interesaba a la institución, ¿no? La transición y qué tanto era visualizado, asumíamos como único el permanecer en UDG. Bien, en cuanto al el procesamiento y análisis, pues usamos SPS, pero antes de eso, Gabriel, platícanos, las condiciones en las que recibimos la base, por favor. Sí, claro, gracias. Bueno, la información que recibimos sí realmente estaba casi por ningún lado. Lo que tuvimos que hacer fue realizar una limpieza de base de datos precisamente en el Excel que recibimos. Y pues mucha de esta información tenía que ver acerca de cómo los alumnos veían o se veían después del bachillerato y de qué manera pues iban a continuar con su carrera. En algunas cuestiones, lo que son algunos campos, como por ejemplo, en dónde vivían, cuáles actividades realizaban mientras estudiaban y de qué manera se iban a desempeñar o cómo iban a continuar sus estudios, algunos de estos datos no estaban inclusive completados por ellos, y queremos suponer también, por los resultados que vimos en él, que realmente los estudiantes a veces no tenían como que ese sentido del qué va a pasar después del bachillerato. Entonces, para nosotros sí fue un poco difícil el tratar de congeniar esta información y que, pues bueno, los alumnos al momento de estar respondiendo, pues también ellos tuvieron la certeza de que esto les va a llevar a algo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros analizamos la información, tratamos de incluirla de manera que pudiéramos estudiarla y pues tener lo que es una base ya limpia, y que de alguna manera pudiéramos tener algunos resultados, ¿no? Independientemente de la respuesta de los estudiantes, pues que pudiéramos clasificar esa información y obtener pues algo más allá que les pudiera dar el apoyo. Entonces, entre coordinación con la maestra, con la doctora Isabel, perdón, y su servidor, pues estuvimos por ahí revisando los datos y nos llevó pues bastante tiempo el hecho de limpiar algunos campos que sí no eran tanto coincidentes también con lo que ellos describían, y pues a su vez el hecho de estar dando más contexto a la información que se presentaba. Entonces prácticamente fue un trabajo pues algo arduo. Estamos hablando que yo me integré en lo que fue marzo y abril, y la realidad fue que tardamos durante todo ese tiempo en realizar lo que es la limpieza de la información. Gracias, Gabriel. Bien, fue un trabajo un poco complicado, pero teníamos que mostrar un análisis, la potencialidad que tenía el instrumento y digamos, lo explicativo. Pese a esas inconsistencias en las que teníamos que estar separando, por ejemplo, una misma pregunta nos la dejaban en respuesta de una casilla cuando eran 6 respuestas en una sola casilla, entonces era hacer esa traducción técnica, ¿no? De separarlas. También a lo largo de la investigación, bueno, ciertamente Gabriel se incorpora prácticamente ya cuando estamos en la fase de análisis. Recibimos el apoyo previamente de otra estudiante el año pasado y a inicios de este año, que es Ana Belén Gutiérrez, quien nos estuvo apoyando con la parte de la sección que tenemos que ver con la parte de salud, bienestar y ocio. En esa parte es donde ella estuvo colaborando y donde obviamente luego mostraremos resultados en específico al respecto. Bien, pues vamos ahora sí con los resultados. Lo que iremos mostrando es digamos, un perfil general de lo que ocurrió en la parte escolar, que más o menos nos diera idea de cuál fue su tránsito de los bachilleres. Después hablaremos obviamente de esta transición familiar, porque empezamos con los datos generales, esa transición general, después nos vamos a la parte laboral y finalmente la escolar. Un poco la caracterización de esa población, bueno, ya vimos que son alrededor de 2,400 estudiantes que participaron.
las preparatorias de la 1 a la 4, es decir, preparatorias, digamos, urbanas en zona metropolitana y que sabemos que son de las que de repente tienen mucho mayor población, ¿no? 2,400 estudiantes que se tenían al egreso, sin embargo, es importante mencionar que no todos los estudiantes que están cursando un sexto semestre relativamente serán candidatos a egresar, es decir, en ese calendario egresarán y ahorita lo van a ver por qué razones. Obviamente, por ser unas preparatorias que están en zona metropolitana, su población obviamente sí es obviamente de Jalisco. Sin embargo, era importante resaltar que también hay quienes han, digamos, migrado y que aparecen, bueno, de otras entidades. El 94% vive con padres, es decir, que solamente tendríamos o supondríamos que hay un tránsito a emancipación, pues de un 6%, pero ya veremos más adelante qué sucede. El 3% menciona tener hijos y obviamente hay una moda, digamos, de un hijo en promedio o un hijo de manera como más recurrente. El 30% se sostiene con recursos, obviamente, de trabajo de su pareja o recientemente, bueno, la beca, que ha sido la beca como universal. El nivel educativo de los padres, nuevamente insisto, por ser una zona o por ser una muestra de tipo metropolitano, pues tenemos un nivel educativo en los padres bastante bueno, ¿no? El 50% de padres y casi el de madres, bueno, tiene el mismo nivel de los que los chicos están estudiando. ¿Esto qué implica? Que no solo el hecho de la condición que pudiesen tener por la escolaridad de padres, que obviamente eso les permite un nivel económico relativamente mejor posicionado que quienes son padres sin escolaridad, y también condiciones educativas pues relativamente mejores, ¿no? Es decir, el 50% de estos estudiantes no tendrán, creo yo, duda en ir a la universidad. Normalmente los hijos de padres universitarios o hijos de padres que tienen un nivel superior o igual al bachillerato, siempre desearán que sus hijos o impulsarán a sus hijos a la continuidad formativa. Que es uno de los supuestos de los cuales estamos partiendo, ¿no? Por estas condiciones de condición metropolitana, es decir, que tienen a mano, que tienen relativamente cerca la infraestructura educativa para la continuidad, es decir, que no tienen el rasgo de traslado como pudiesen ser otras regiones o otros lugares en el que el traslado para educación superior implica un costo muchísimo mayor, ¿no? Por traslados, ellos tienen esas dos ventajas. Entonces estamos partiendo de que el supuesto de la continuidad formativa, además de que teóricamente es el único itinerario pensado en términos, digamos, de juventud, ¿no? La continuidad formativa es como prioridad, es de lo que partimos y vamos a ver qué tanto se nos diversifica ese supuesto del que partimos. Bien, en cuanto a la situación familiar, bueno, ¿qué identificamos? Primero, construimos una variable que aquí le llamamos origen social y que principalmente, como ya expliqué, está determinada principalmente por la escolaridad de los padres, ¿sí? Porque de alguna manera el nivel educativo también determina cierta condición social, ¿no? O de estabilidad social. El nivel, digamos, cómo está distribuida en proporciones. Bueno, esta población, si se fijan, tiene de un nivel medio alto, digo, es principalmente una población relativamente bien posicionada, aunque sí tenemos un 29% de origen social bajo.
¿Qué hicimos para reorganizar o recategorizar la situación familiar? Bueno, como aquí lo que está premiando es la transición, es decir, el hecho del cambio. Recuerdan que hemos dicho que relativamente teníamos emancipados relativamente poco, ¿no? Un 6%. Sin embargo, encontramos ciertas condiciones, ¿no? De emancipación. Una de las condiciones de emancipación es que era emancipado y además tenía cuidados. Es decir, se había separado de la familia original y también tenía el cuidado de un hijo. Otra que era emancipado, es decir, pero no tenía la condición de cuidados. Y finalmente, había quienes estaban emancipados, pero tenían a su cargo, es decir, tenían a su cargo no solo hijos, sino el cuidado de adultos, que es un poco lo que sale ahí cortados, pero es ese tipo de emancipación, no solo al cuidado de ellos mismos, el cuidado de hijos y el cuidado de un adulto. Y tenemos también como actividad el emancipado, pero con cuidado solo de adultos. Es decir, a lo mejor un joven que tiene a su cargo un padre, es decir, se invierte en los papeles. Cuando hablamos de cuando no estamos emancipados o vivimos en la familia de origen, pues normalmente las condiciones es del cuidado de los padres hacia los hijos. Sin embargo, cuando hablamos de una condición de emancipación, es cuando aunque no se hayan ido de casa, los papeles se invierten, ¿sí? El cuidador termina siendo el hijo, bien de los padres, o el hijo con hijos y padres. Bien, entonces, dadas estas características de transiciones y obviamente lo que implica, aquí estamos hablando de que tienen a su vez esta condición familiar y obviamente la parte más en el sentido escolar. Es decir, es esto más lo escolar, ¿no? Lo que tienen en la parte escolar. Bueno, aquí, digamos, el origen social de alguna manera determina las incorporaciones o emancipaciones o responsabilidades familiares, digamos, de manera prematura, ¿no? Se dice que a menor origen social, obviamente mayor es la incorporación a esta vida, o más rápida, digamos, o a veces inmediata es esta vida adulta, ¿no? Y un poco es lo que estamos confirmando en esta tabla cuando visualizamos, por ejemplo, aquí, ¿no? Si se fijan, las emancipaciones generalmente más altas han sido en nivel bajo, ¿no? En esta condición de nivel bajo. En cuanto a digamos que también establecimos, en la medida que ellos se emancipan, decimos que requieren obviamente un apoyo, un recurso económico, pues para justamente sostener o mantener esta vida de emancipación. Y bueno, si se fijan, lo que estamos visualizando nos da pauta para decir, obviamente, los que en menor medida, pero si se fijan, no necesariamente en menor medida, que están emancipados, y no están trabajando, es decir, no hay tanta urgencia de incorporarse a la vida laboral, dado que todavía, digamos, tienen el sostenimiento de padres. Sin embargo, vemos que hay una mayor proporción o hay más, digamos, prevalencia en los que están emancipados a mantenerse prácticamente en el mundo laboral. Es decir, en mantener esta condición por la necesidad, obviamente, de o su condición de emancipados, ¿sí? Es un poco esto que comentamos, que obviamente los sectores con más bajos ingresos o nivel escolar más bajo, pues tenderán obviamente a que su vida adulta se adelante en términos de responsabilidades asumidas, ¿no?
En cuanto a las características del itinerario laboral, aquí es importante, se hicieron 2 preguntas como para medir qué tan la intensidad en la que habían estado incorporados a una actividad productiva. Y en este caso aparece, bueno, categorizamos en 3, ¿no? Aquellos que nunca habían realizado alguna actividad productiva, independientemente de si recibían o no salario, porque hay actividades productivas como el apoyo a la familia en el negocio familiar, ¿no? Entonces, ahí no, mencionaron no tener, digamos, no realizar más que lo cotidianamente o lo que el ideal diría de un joven. Únicamente se dedica a estudiar, ¿sí? Solo se dedica a estudiar. Entonces, tenemos ahí una proporción que son los nulos, ¿no? Del 39%, y luego aquellos que se han dedicado de manera permanente. Preguntamos en 2 momentos. Una, si durante el bachillerato, a lo largo de todo tu bachillerato, has realizado alguna actividad o has trabajado en alguna actividad remunerada, ¿no? Y si se fijan, esos serían los permanentes. Si has realizado alguna actividad, pero a lo mejor no ha sido tan regular, tan permanente, es decir, de que entraste hasta el momento, ha ido momentos, por ejemplo, los periodos vacacionales más largos, es como una práctica muy común para incorporarse a la actividad laboral, ¿no? Entonces, digamos que ese perfil de que el estudiante o que los estudiantes no tienen inserciones, que de repente cuando hacemos comparativos con países europeos, por ejemplo, no creen posible que nosotros estemos o que nuestros jóvenes estén realizando actividades laborales o inicien sus itinerarios laborales tan jóvenes, ¿no? Sin embargo, por lo que manifiestan, cuando menos aquí en el bachillerato, se fijan cuántos han sido de manera permanente e itinerante, y en realidad estamos hablando de arriba del 60%, ¿no? O aproximadamente el 60% que ha tenido experiencia laboral y que lo ha hecho de manera, digamos, simultánea con los estudios. ¿Qué los motiva o qué no los motiva a trabajar? Bueno, no los motiva a trabajar a este 39%, pues obviamente la prioridad que han puesto sus padres al respecto de que primero están los estudios y no vas a trabajar en este momento, ¿sí? Y la segunda que los ha impedido incorporarse ha sido la edad, ¿no? Aunque busque, nadie me daría empleo porque no tengo la edad para iniciar a trabajar. Y los que deciden trabajar, obviamente lo hacen por esta necesidad de cubrir sus propios gastos, ¿no? Y también al mismo tiempo de apoyar la economía familiar. Que, digamos, probablemente por ser un contexto más urbano, hay muchísimas más posibilidades de incorporarse en una actividad de tipo laboral. Bien, si consideráramos un poco esta cuestión que dijimos del itinerario laboral y cómo se cruza con el itinerario familiar, que también partimos de suponer esto, ¿no? Que si alguien tiene una responsabilidad familiar, estaría como más presionado a incorporarse de manera permanente a una actividad de tipo laboral. En este caso, si se fijan, bueno, obviamente sí aparece en los digamos que han trabajado de manera permanente, que el 22, digamos el 22%, perdón, no es cierto, estoy diciendo mentiras, que prácticamente el 12% que ha trabajado de manera permanente lo ha hecho por condiciones relativamente de emancipación. Pero en realidad, si se fijan, ¿no? Los no emancipados, aún no emancipados, obviamente no tienen obligación de trabajo y el 92% no ha hecho ninguna actividad productiva, ¿no? No ha intentado. Es decir, los que tienen la condición o no tienen responsabilidad familiar se dedican prácticamente a su labor de estudiantes. Los que tienen una actividad o una responsabilidad familiar,
pues lo hacen obviamente en mayor medida y con una intensidad mayor de manera permanente. Sin embargo, aquí, bueno, como la mayor población está en los no emancipados, ¿sí se fijan? La mayor población, obviamente la frecuencia nos jala hacia acá. Sin embargo, todos aquellos que realizan o que tienen una responsabilidad familiar, normalmente se encuentran laborando o viviendo de la pareja, ¿sí? Por eso no hay esa necesidad probablemente de trabajo. Sin embargo, sí se nota que los que no tienen una responsabilidad familiar se dedican únicamente, no trabajan. No hay esa necesidad evidente de incorporarse al mercado laboral. Ahora, de estos que están incorporados, las cargas de trabajo, ¿no? Las jornadas laborales, ¿qué tan pesadas están siendo comparadas con que tienen que compaginar, obviamente, la continuidad escolar? Y otra cosa que también no he dicho y que también es importante, es que estos que estamos analizando no son los estudiantes que lograron permanecer en la institución y están a punto de egresar, ¿sí? Es decir, no sabemos, digamos, son los ganadores, aún pese a tener este tipo de itinerarios simultáneos, son los ganadores en términos escolares del logro educativo, ¿sí? Que pese a ciertas condiciones han logrado mantenerse en la institución. Bien, entonces, si se fijan, obviamente apremia o aparecen los medios, las medias jornadas y los horarios irregulares. Es decir, busco o la actividad que realizan son actividades que les permiten estar en tiempos parciales o en momentos en los que se tiene libre. Es decir, un poco de flexibilidad en términos de jornada laboral. Pocos, si se fijan, son los que realmente realizan de tiempo completo y en términos de chambitas, que era lo que le apostábamos, que había poca regularidad, en realidad aparecen muy disminuidas. Es decir, hago de repente cositas para que me reditúe económicamente. La mayoría sí está con digamos, una estabilidad relativa a medio tiempo y tiempo completo, y la otra mitad, digamos, están en tiempos irregulares. ¿Qué tipo de actividades obviamente permiten esta flexibilidad? Pues obviamente las de ayudantes, ¿no? Actividades de atención normalmente a clientes y actividades más, digamos, en el nivel más operativo. Es lo que ha permitido hacer estas combinaciones, ¿no? De estudios y trabajo. Otra de las cuestiones que de repente nos cuestionamos mucho las instituciones educativas es el decir que obviamente aquellos que combinan con el trabajo, que no deberían hacer, ¿sí? Sino dedicarse solamente a estudiar, no está permitido ni de alguna manera estructurado la parte operativa de una institución para pensar que en este nivel debieran combinar estudios y trabajo, ¿sí? De hecho, la parte curricular es tan rígida, ¿no? Que prácticamente es impedido, ¿no? Operativamente sería impedido que alguien pudiese trabajar, dado que se tienen bloques, es decir, no hay ninguna flexibilidad curricular, ¿no? Tienes un turno y cierta jornada para trabajar y, realizar tu actividad escolar, ¿no? Incluso hay actividades que se ponen o en fin de semana, que normalmente son sábados, o, por ejemplo, las condiciones de reprobación que inhibirían también la situación. Obviamente, si yo trabajo, mi condición de reprobación podría ser más alta, porque le dedico menos tiempo o comparto simultáneamente. Y además de eso, tú me das una condición de repetición en el turno contrario, bueno, pues prácticamente estamos impidiendo que realice una de dos, o te vas porque aquí no hay cupo si no te dedicas de tiempo completo, o impidiendo de alguna manera que puedan desarrollar otra actividad. Vuelvo a insistir, aquí están los que lo lograron. No sabemos qué ocurrió porque no hemos hecho la encuesta
en el trayecto, ¿no? Y van a ver ahorita con relación al desempeño. Entonces, en este asumimos la hipótesis normal. Quien está obviamente trabajando tendrá un desempeño muchísimo más bajo, ¿no? Irá como por debajo de quien se dedica de tiempo completo. Bien, entonces si se fijan, pues sí, un poco está relativamente que quienes sobreviven, efectivamente los que no trabajan, ¿no? Los que tienen un itinerario nulo, pues obviamente la mayoría tiene un desempeño académico adecuado. El desempeño académico que hemos decidido adecuado ha sido cortarlo al 80, porque también de alguna manera es como el mínimo que se requiere para poder ingresar a una carrera en la propia universidad, ¿no? Si no, tiene muy pocas posibilidades de ser asumido, a pesar, sobre todo por la alta competitividad que se tiene en los ingresos, donde alrededor del 60% de los aspirantes pues es rechazado en la mayoría de carreras, ¿no? Bien, entonces aquí estamos estableciendo que efectivamente los que no trabajan tienen un desempeño superior o una calificación promedio superior al 80, mientras que los que tienen itinerarios, digamos, vinculados con lo laboral, pues relativamente es menor, pero no sustancialmente, ¿sí? Quiere decir que pudieron lograr combinar esto. Probablemente si no lo hacen, no estarían como candidatos a egresar. Bien, un poco en términos del itinerario educativo, aunque en realidad me estoy refiriendo realmente al itinerario escolar, ¿sí? A la continuidad formativa. El 3% a lo largo, fíjense, a lo largo de su trayecto hicieron cambio de escuela. Y el 1% hizo cambio de bachillerato, es decir, cambió de un bachillerato técnico, porque se me olvidó comentarles que estas únicamente tomamos al bachillerato general, no a los bachilleratos técnicos o de tecnólogos, ¿sí? Bien, ¿por qué decidieron este tipo de bachillerato en particular, el bachillerato general? Bueno, aquí tenemos entre las, digamos, decisiones o prioridades por las cuales decidió tomar este bachillerato, es que obviamente es el bachillerato que necesitan, más de tipo, digamos, casi como propedéutico para ingresar a la vida universitaria, ¿no? Otros es porque obviamente les gusta ese bachillerato y bueno, algunos porque relativamente es el bachillerato que le exigen para cuando termine poder conseguir una mejor posición laboral, y algunos otros porque consideran que es, digamos, capaz para realizar este tipo de bachilleratos. En menor medida, porque también habíamos apostado que muchos se van porque es la que les queda más cercana, o es porque es donde van los compañeros, o es porque es pública y no tengo por qué invertir, y en realidad estas menciones fueron las menos consideradas para elegir, bueno, este tipo de bachillerato. En cuanto a, bueno, lo que habíamos dicho, esto les permitirá a todos los que están cursando el sexto bachillerato, es porque egresarán en ese calendario. Y bueno, encontramos que el 4 considera que obviamente está en sexto, pero todavía tiene algunas cuestiones que saldar para concluir o egresar. Y finalmente, ¿a qué se le asume que no pueda egresar en este calendario? Bueno, obviamente problemas más personales y familiares, que de repente no era necesariamente lo que él esperaba del bachillerato o de lo que le ofrecía la institución, y otros que definitivamente se le ha dificultado avanzar o permanecer en la institución, y obviamente han tenido algunos tropiezos. Digamos, lo más visible o lo que ha ocurrido para el abandono ha sido principalmente las cuestiones, vuelvo a insistir, de desempeño en términos de la repetición de materias, ¿no?
asumimos aquí que un desempeño, una condición de repetición, si alguien repite es porque tiene obviamente un promedio, un desempeño generalmente bajo. Y no necesariamente ocurre así, ¿sí? Aquí podemos ver que quien obviamente nunca ha repetido, pues obtiene un promedio superiores a 80 en su mayoría. Sin embargo, aquellos que tienen condiciones de desempeño bajo, es decir, calificaciones inferiores al 80, no necesariamente, si se fijan, eso ha implicado que ha tenido reprobación o, en este caso, condiciones tan extremas como la repetición del semestre, que también ha ocurrido en los que lo tienen adecuado, sin embargo, su promedio no necesariamente es un buen indicador para determinar que no ha habido repetición o que es el estudiante modelo, ¿sí? Ha habido también desempeños bajos en las que lo más común ha sido la repetición de alguna de las materias, ¿no? En sanción, fíjense, quiere decir que los que tuvieron alguna vez sanción ya no están, porque son los que menos están en posibilidad de egresar. Si alguna vez tuviste sanción de artículo, son los que primero abandonan, es decir, son los de menos probabilidad de conclusión en el bachillerato porque no están presentes. Si reprueba algunas materias sin sanción, es decir, que repite, hay repetición, puede concluir relativamente el bachillerato. En cuanto a términos de si, vuelvo a decir, si va a egresar en este ciclo, bueno, asumimos que los que van a egresar son los que en menor medida no han repetido. Sin embargo, hay combinaciones distintas, ¿sí? Obviamente el mayor porcentaje está puesto en los que nunca han repetido, pero sí ha habido los casos que van a concluir con algunas otras sanciones, ¿no? En cuanto a la continuidad, es decir, quienes manifestaron que van a seguir en la universidad, ¿no? Es decir, el nivel siguiente. Hay quienes mencionan que su actividad, ahorita lo vamos a notar cuando encontremos los tipos de itinerario, hay quienes dicen, no tengo idea de qué voy a hacer, ¿no? No sé qué voy a hacer, entonces haré una pausa. Y ya lo veremos porque no hace ninguna transición, es decir, o se quedan simplemente en inactividad. Aquí, por ejemplo, los que si está condicionado el hecho de que ya estén insertos en el campo laboral, el que les impida o que sea un factor que impida la continuidad formativa. Y si se fijan, las diferencias de los que sí tienen una continuidad formativa, que digamos es el 82%, es decir, continuarán estudiando, que es por lo que hacen el bachillerato. Yo hago el bachillerato porque voy a ir a la universidad. Entonces, el 82% mantiene continuidad y en realidad, si nos fijamos en ese porcentaje de los que continuarán, realmente no hay diferencias entre los que trabajan y no están trabajando, ¿sí? En los que tienen una incorporación en el mercado laboral y no. Es decir, ya lo han sabido combinar, ya lo han vivido de manera simultánea, entonces para ellos no les representa ninguna dificultad el seguir o la continuidad formativa, ¿no? Hay quienes por ahí mencionan que quienes se incorporan o una de las creencias que tienen los padres de que si dejamos trabajar a los hijos durante periodos de formación, sobre todo en bachillerato, les encantará trabajar y dejarán de estudiar. Sin embargo, como vimos, la razón por la que ellos deciden trabajar es obviamente por una manera o bien de colaborar con los gastos en el hogar o de mantener esa relativa solvencia para Otra de las cuestiones que nos llama la atención es que la beca poco ha impactado. La beca es universal y realmente poco ha impactado en la de no impedir que vayan al mercado laboral, ¿sí? Que es un poco de retenerlos, ¿no?
y de que se dediquen solo a estudiar. Es momento de estudiar, hay una beca de apoyo y dedíquese a estudiar. Eso no ha impedido que ellos busquen o se incorporen en el mercado laboral, porque hay quienes dicen, tengo el apoyo de mis padres, tengo la beca, pero yo tengo la necesidad, ¿no?, de incorporarme al mercado laboral por ciertas cosas que quiero aprender o quiero probarme, porque para algunos es propedéutico, ¿no?, el saber si eso que hace, la carrera que quiere, realmente le va a gustar, ¿no? Bien, quienes obviamente tienen la continuidad en UDG, quienes se mantendrán en UDG, el 77%. El resto tiene vistas otras instituciones, porque algunas de las carreras no las oferta UDG, o porque, si se fijan, tienen de antemano su antecedente del desempeño. Y dicen, obviamente en UDG nunca entraré, ¿no? Entonces, esa parte también juega con ellos en las decisiones, porque saben qué tienen para poder apostar a cierto requisito que tiene la propia institución, aún a pesar de haber sido egresada de ella, ¿sí? Bien, la condición, si la condición de tener hijo o cuidados a cargo y les impide la continuidad, formativa, o en este caso de ir a la universidad, y realmente tampoco impacta. ¿Se fijan? Realmente los únicos que aparecen relativamente impedidos, curiosamente, se le están pensando, son aquellos que están independientes y no tienen familia, ¿no? Es decir, no tengo hijos bajo mi cuidado, pero como que quiero darme un tiempo. Hay algo luego ahí que escarbar, digamos, que averiguar. Esos que dicen, me tomo un tiempo, ¿por qué es necesario tomarse un tiempo? ¿No? ¿Por qué no hay una transición? Son pocos, pero realmente resulta interesante ese tipo de decisiones. Hay algunos argumentos, por ejemplo, que estamos notando, pero que a lo mejor tendrían un poco de explicación, que estamos notando, pero en el itinerario educativo, ¿no? En este itinerario donde aparece lo no formal y lo informal. Hay mucho consumo en algunos estudiantes, curiosamente, aquellos que no apuestan por la universidad, y no sé si tenga algo que ver esta influencia, obviamente, del trabajo que se está generando, de producir materiales y de producir cosas en redes, que esté jalando, porque por esa parte está mucho el consumo, fíjense, el consumo de cursos, de diplomados y demás fuera de la, digamos, de la parte escolar. Está creciendo esta parte en los jóvenes, y eso quiero seguir indagando porque me llama la atención. ¿Qué sucede con estos que hacen pausa? O sea, ¿por qué un poco desvalorizan la continuidad inmediata en la universidad? ¿No? ¿Por qué? Y esta parte del itinerario un poco de aprendizajes de otro tipo está siendo o está incrementando en los jóvenes. Está siendo más fácil en los jóvenes. Incluso lo consideran alterno a la formación escolar. Eso también me llama la atención. Bien, si lo que les decía, que si pega el saber que tengo un bajo desempeño para decidir continuar o no. O sea, he tenido tan bajo desempeño que soy tan malo que me la estoy pensando. Y sí pega, ¿sí? O sea, sí vemos que los de desempeño escolar bajo, bueno, pues se la piensan en la continuidad, ¿no? Sobre todo porque saben, cuando menos, que su desempeño sí está influyendo en la decisión de ingreso, en la continuidad, y más si nos estamos refiriendo en una institución como UDG que se ha vuelto altamente selectiva. En cuanto a la continuidad escolar, al decidir si en este calendario van a egresar, ¿no? Bueno, decimos, bueno, los que en este momento no van a egresar, pues no tienen muy claro o no van a decidirlo. Sin embargo, sí se nota, obviamente, que los que no egresarán, pues sí, la mayoría sí tiene pensado ingresar a la universidad, aunque todavía les quedaba en aquel momento
probablemente 1 o 2 ciclos más, ¿no? que cubrir por pendientes. Pero sin embargo la tendencia se mantiene, digamos, esa condición no necesariamente lo impide. Bien, en cuanto a la elección de carrera, bien, sí habrá, para aquellos que dijeron que habrá continuidad formativa, es decir, que continuarán en la universidad, ¿por qué eligen la carrera que eligen, no? Bueno, pues obviamente es la que más les interesa, es lo que sale como más alto, porque ya midieron un poco sus capacidades y consideran que está a la medida. Otros porque lo curioso es que generalmente decimos a la inversa. Yo estudio, ¿no? Yo voy a estudiar esa carrera porque quiero trabajar allá, ¿no? En ese campo. Y entonces algo que no estamos considerando es que muchos de nuestros estudiantes universitarios en realidad vienen a estudiar la carrera porque están en ese campo, ¿sí? Si se fijan, el 71%, el 72% nos dice, bueno, porque obviamente sé que me garantiza encontrar ese trabajo. Y lo saben porque lo han probado, porque han estado insertos y saben que efectivamente eso les generará esta condición, ¿no? Por ejemplo, ya he trabajado en ese campo, tenemos el 40%. Y sé que encontraré trabajo es porque ya lo han visualizado en el mercado laboral, ¿sí? Creo que ese es un punto que de repente también las instituciones perdemos de vista. Perdón, Isa, una Sí. pequeña pregunta. Estás manejando porcentajes, pero ¿podían elegir varias opciones o había una preferente o por qué están en porcentajes? Sí, porque preguntábamos si la elección de carrera podían elegir más de una. Por eso aparece cada una medida en 100. Ajá. En cuanto a las actividades extracurriculares, que es un poco una pincelada de lo que decimos que hacen de manera simultánea, ¿no? Que la parte de formación educativa no solo ocurre en la escuela, ¿sí? Por ejemplo, entre lo que más hacen, lo que más realizan como actividad extracurricular es la participación en actividades de tipo deportivo, ¿sí? Es como lo extra que realizan, además de su actividad cotidiana o escolar, ¿no? Curiosamente, las actividades religiosas, obviamente el aprendizaje de música o algún instrumento en particular, grupos de tipo juvenil, talleres X, en menor medida, o que haya ocurrido apoyos, digamos, adicionales a su tránsito escolar, ¿no? Como ir a una academia privada o tener algún profesor en particular. No agregué la de las actividades que están haciendo, que son muchas actividades extracurriculares que hacen en internet y el número de horas que le dedican allá, ¿no? Que un poco, a lo mejor saldría incluso hasta más alto que las actividades digamos, extracurriculares. Esta parte, ¿por qué la preguntamos? ¿Por qué nos llama la atención? Porque decimos agregamos, o en este término de aprendizajes hay ciertas habilidades que obviamente, o competencias que no necesariamente desarrollan en el ámbito escolar y más como lo trabajamos, ¿no? Por ejemplo, estas condiciones de reglas, disciplina, etcétera, no necesariamente están en la escuela. No necesariamente las adquirimos ahí, ¿no? Entonces, hay transferencias en otros ámbitos que pueden ser utilizadas e incluso son valoradas en algunas entrevistas laborales, ¿sí? Digamos que en la entrevista laboral el peso es qué escolaridad tienes para fijar tu salario, ¿no? Porque sabemos que nada de lo que venga de la escuela en estricto sentido tendrá una aplicación directa en el campo laboral, ¿no? En estricto sentido, así tal cual, ¿no? A lo mejor hay transferencias distintas, pero no tal cual, ¿no? Hazme la ecuación de la física que de no lo habrá tal cual. Entonces,
Entonces, pero sin embargo, sí necesito que la persona conviva, sí necesito que la persona sea disciplinada, sea puntual, sea... Entonces, otras de las competencias que para ellos son valoradas, no las aprendemos en la escuela. Bueno, estas otras actividades que tienen que ver con el contexto externo, ¿no? Cómo UDG está formando a ciudadanos relativamente participativos, responsables, etcétera, ¿no? En el sentido de ser ciudadano, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí lo que vemos es obviamente las prioridades, ¿no? ¿A qué actividades sí estaría yo dispuesto a participar, ¿no? Independientemente si lo has hecho o no, pero que te sumarías, ¿no? Entonces, hacer voluntariado, ese creo que es algo que sí está muy presente. Trabajar, digamos, con una causa social, expresar su opinión en línea, ¿no? O sea, probablemente a lo mejor no me atrevo, sí está lo de la manifestación, pero en menor medida, pero es más fácil para mí manifestarme en línea, ¿sí? Obviamente a lo que menos participación habría es a la parte política, ¿no? No contactaría concejales, no participaría en una campaña o en menor medida en una campaña y no haría un boicot a una marca, ¿no? Bueno, como para ir prácticamente para concluir, ¿cuáles son las transiciones por lo que hemos visto que han descrito de manera simultánea, ¿no? ¿Qué han hecho de manera simultánea? Bueno, encontramos estas ocho tipos de transiciones por las combinaciones que hacen los estudiantes y pues obviamente la tradicional, la que todo mundo queremos, ¿no? O en nuestra mente institucional está puesta y en las políticas de juventud está puesta, es que el estudiante esté en la escuela. Que el joven, perdón, esté en la escuela, ¿no? No te quiero trabajando, no te quiero con familia temprana, no te quiero haciendo otras actividades, sino a lo que te toca como joven, ¿no? Prepararte. Y eso solo lo hace el 30% de esta población urbana, ¿sí? ¿Quiénes van a mantener continuidad formativa estos primeros 4? Sí la van a tener, pero si se fijan hay combinaciones, ¿no? Sí me voy a ir a la universidad, pero también voy a combinar con mi familia, ¿no? Que ya tengo. Sí voy a ir a la escuela, pero también voy a combinar con el trabajo, que es también una de las más altas, ¿no? Lo que ocurre, la regularidad que nosotros negamos. Y finalmente, aquellos que obviamente mantendrán las 3 esferas equilibrando como puedan, ¿no? Que también ocurre esa transición, es decir, seré multitask porque obviamente tengo todas las responsabilidades puestas. Y estamos hablando de jóvenes de 18 años, ¿sí? En promedio. Bien, estos son, digamos, lo que ocurre si tendemos la continuidad formativa. Pero si no la tenemos, que son las otras 4 transiciones que hicimos, y que tenemos una que a mí en particular me llama la atención, que es esta de la escuela a no sé qué voy a hacer, ¿no? A una inactividad relativa, inmediata, que yo sé que no me voy a inscribir en el próximo ciclo, porque me la estoy pensando. No sé exactamente qué voy a hacer, ¿no? Si me interesa continuar en la universidad, o hay quienes dicen, bueno, no me interesa continuar en la universidad, pero quiero aprender un oficio. Entonces, lo más probable es que me inscriba a una escuela que tiene un menor nivel educativo, que es formación para el trabajo, ¿sí? Y aquellos que dicen, bueno, yo ya tengo una familia, ¿no? Conformo una familia y me dedicaré a la familia. Y finalmente, esta combinación, dejo la escuela, o sea, yo ya concluí hasta el nivel que relativamente tenía que concluir y me voy al trabajo, ¿no? Mi transición es de escuela al trabajo. Y finalmente, bueno, en el que ya tengo una responsabilidad familiar y obviamente tendré, ya sea que tenga hijos o que tenga a su cargo el cuidado de adultos. Entonces, ahí también la transición es irme al trabajo y a la familia, ¿no? Y dedicarme a la familia. Yo trabajo y cuido a mi familia. Esa es mi transición inmediata.
Si lo vemos, obviamente hay la transición a la escuela, es decir, que implicará necesariamente, pues, ¿qué debe hacer la universidad para atender estos 4 tipos de perfiles? ¿No? Para el único que tenemos respuesta ahorita es para el primero. ¿Sí? ¿Y qué hará para estos otros 4? Obviamente, la vida pública para atender a esos jóvenes, ¿no? ¿Es suficiente con el bachillerato o requerirá otro tipo de formación que no estamos considerando, ¿no? O otro tipo de atención, porque para ellos la única política que existe para jóvenes tiene que ver con las becas escolares, ¿sí? Es la política que se está generando, o los vínculos con el mercado laboral. No hay más. Están invisibles, obviamente, aquellos que se dedican únicamente al cuidado de familia. Como siempre, ¿no? Que un poco sabemos que la parte, cuando hablamos de actividad productiva, nos estamos refiriendo a las 2 actividades, ¿no? La actividad reproductiva, que implica obviamente el cuidado de casa y cuidados en general de adultos, de enfermos, etcétera, que no es remunerado, pero que alguien tiene que hacer. Y obviamente la otra que tiene que ver con el trabajo productivo, ¿no? Que es incorporarte a un mercado laboral bien en cualquiera de sus ámbitos, ¿no? Ya sea como asalariado o de manera independiente. Entonces, no hay esta parte está como un poco visible, tanto para las instituciones educativas como creo yo, aunque relativamente atienden la política pública. Relativamente, pero realmente están atendiendo a su prioridad, principalmente con becas para mantenerlos en la parte escolarizada. Es decir, en este momento no trabajo, pero no lo podemos negar. Si se fijan, es uno de los itinerarios más altos. Es el itinerario más alto. ¿Sí? Bien, pues básicamente cerramos aquí. Hay muchas cosas, muchos detallitos que describir, pero creo que en términos generales nos da una idea de esta primera aproximación a los itinerarios. Y pues bueno, ¿qué mostramos? Pues esa inmensa diversidad a la cual pues no estamos atendiendo, ¿no? A la cual efectivamente no estamos preparados como instituciones y mucho menos para el tránsito. Es decir, lo sabemos o tendríamos el conocimiento si tuviéramos un sistema de información de cómo son en bachillerato, que luego lo negamos y creemos que son nada más pubertos y que son estudiantes, etcétera, inmaduros, etcétera. Sin embargo, estos tipos de transiciones nos darían mucha pauta a las universidades, en particular si son los que recibimos, por eso queríamos darle el seguimiento de estos que atendimos, vámonos rastreando en la universidad con quienes nos quedamos y cómo siguen en su itinerario vital, ¿no? Bien, pues básicamente es esto, porque ya se los dije a lo largo que tiene que ver con lo de las políticas y demás, ¿no? No sé, Gabriel, si quieras abonar a algo que un poco para no romper la secuencia, no te he dado tanta voz. Sí, muchas gracias. Pues platicar más que nada un poco de la experiencia que hemos tenido en este proyecto. La realidad es que se abona mucho pues a estas situaciones que están pasando alumnos que son de bachillerato y que van pues en camino a la universidad. Muchas veces tiene que ver en el sentido más común en el tema económico, es lo que me he dado cuenta, y respecto a lo que son los resultados que vimos con este análisis, es que ellos están buscando también la manera ya como de independizarse y también encontrar la manera de que esa independencia propia pues les dé el sustento para seguir adelante con sus estudios. Adicionalmente a ello, he estado investigando también un poco por mi cuenta y me he dado cuenta que en ciertas preparatorias, en muchas ocasiones, ha existido la premura de que, pues bueno, oye, la universidad sí realmente me va a ayudar a darme esa reinserción laboral, a ayudarme a tener un trabajo que yo quiero, o realmente solo es la base o la teoría para yo conseguir ese trabajo o puesto que yo deseo. En respuesta a ese análisis, me he dado cuenta que en algunas ocasiones la misma educación que se obtiene desde bachillerato hacia la universidad
no es la suficiente para los alumnos, porque en realidad las empresas hoy por hoy están buscando más que conocimiento, lo que son habilidades blandas. Y sobre todo con la venida de la pandemia, están buscando mucho el hecho de tener a esos candidatos o más que nada colaboradores que se puedan adaptar pues a los cambios y que puedan obtener dichas habilidades, ¿no? Entre ellas digitales como el trabajo en equipo, el autoconocimiento, la autodeterminación, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, prácticamente eso pudiéramos añadirle al estudio en estos momentos para que también en su momento la universidad pues supiera cómo sacar programas, por ejemplo, de inserción laboral y que muy recientemente en UDG Virtual y sobre todo en las licenciaturas he visto que se han implementado pues cursos de formación continua y pues esto les puede ayudar también a los chicos de preparatoria. Entonces, creo que sería buena idea implementar esta parte que está utilizando UDG Virtual y escuchar un poquito más a los alumnos respecto a cómo va su visión en el futuro y sobre todo pues el compromiso que pueda tener nuestra universidad con nosotros como sus alumnos, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte sería importante y pues respecto al análisis que hicimos, regresando un poquito, también considero que pues fue un muy buen trabajo y en lo personal se puede ir mejorando poco a poco. Digo, sé que nada más el día de hoy se dieron algunas pinceladas, pero yo creo que si se ejecuta pues lo más pronto posible, a lo mejor pudiéramos tener muy buenos resultados con los alumnos que van apenas en la carrera. Pues entonces dejamos abierta ahora sí a cualquier duda, opinión, comentario que Sí. quieran hacernos. No sé si podríamos quitar la presentación, Isa, Sí, claro. para ver si pueden levantar la mano los que tengan comentarios o preguntas. Me voy a permitir empezar. Bueno, Roble, adelante. Maestra, creo que está muteada. Cierto, gracias. Solo prendí el video y el micrófono no. Ok, muy buenos días a todos. Gracias, Isa, Gabriel, muchas gracias por la presentación, por compartir estos avances. Y bueno, en este momento estoy diseñando el protocolo de una investigación que quiero iniciar y precisamente tiene que ver con una parte, una parte que a lo mejor parece mínima, pero que en realidad puede ser bastante enriquecedora de lo que ustedes ya están trabajando o de lo que está, mejor dicho, de lo que está pendiente por trabajar, como dijiste, Isabela, al principio. Y bueno, específicamente les voy a decir exactamente a qué parte me refiero. A esa parte de la población de los estudiantes que, uno, no van a continuar, que tienen decidido que no van a continuar y que tú tienes varios supuestos, Isabel, en el que dices, bueno, a lo mejor la influencia de lo que está pasando a través de las redes, etcétera, que ya no encuentran o ya no ven en la universidad algo que realmente les pueda llenar o satisfacer o que realmente les pueda producir o que se van con estas tendencias, que bueno, son estos, entre otros, estos supuestos que hay y que ellos tienen bien, digamos, determinado que no van a continuar. En esta parte, a mí me interesaría saber, para efectos de la investigación que estoy proponiendo, es qué porcentaje de esta población, de este grupo, realmente no continúa porque no sabe qué hacer, no tiene algún bien definida su vocación. Mi investigación va en ese sentido, en la definición de la vocación, exactamente en esta transición y sobre todo durante el primer año de la universidad, porque tiene que ver más, o va a tener que ver más con los que desertan en el primer año por la vocación, no por otra cosa, sino por esta falta de vocación, que yo creo que se arrastra desde esta transición. Y la otra que tú mencionabas que se iba a hacer, bueno, que se pretendía al año, o sea, si esto fue hace un año, si fue en marzo del 2020, los que dijeron, bueno, van a continuar, etcétera, si realmente, si se pudiera hacer el seguimiento, si se tuviera el acceso para poder hacer este seguimiento de, por ejemplo, de aquellos que entraron a la carrera que querían, etcétera, y bueno, ¿qué es lo que ha pasado?
en este año caótico, año y medio caótico, qué fue lo que pasó con ellos, que si, bueno, si se puede tener acceso a ese seguimiento, muy padre, me uno, me gustaría en algún momento colaborar en alguna parte de esta investigación para este desarrollo, porque hay otra cosa que también me preocupa muchísimo, que tiene que ver con los que se van a la universidad, con ese 50% que dijo que porque era lo que quería la familia, no lo que querían ellos. Que eso a mí me parece alarmante, porque de esos 50, de esos que se van por lo que la familia quiere, que bueno, pues somos los que tenemos después durante el primer año de la universidad, desertando, oyéndose. Entonces, son más bien dentro de esas pendientes que tienes, tareas o continuidades dentro del proyecto en los que realmente, pues, sinceramente me invito a participar en esta parte, claro, para poder trabajar con estas partes. Me parece excelente todos los ámbitos, todas las esferas que están trabajando. Los felicito, muy buen proyecto, me encanta. Gracias. Gracias. Sí, lo ideal es, o lo que habíamos planteado era eso, que con base en los códigos, ¿no? Habrá que ver cuántos efectivamente hicieron real la continuidad, cuántos efectivamente lograron. De estos 2,000 y tantos estudiantes, ¿cuántos están en la universidad? Como dices tú, ¿y en qué carrera? Si era la intención dar esa continuidad, estuvimos, espero ya retomar, estuvimos en pausa justamente porque esto ya no era prioridad para CEMS, ¿no? O sea, dejó de ser prioridad. En cuanto se recolectó, cerramos, digamos, se vinieron otras prioridades que tenían que ver obviamente con la contingencia, la transición de lo presencial a esta modalidad un poco a distancia, etcétera. Entonces no ha sido una prioridad para CEMS darle, porque no tengo los códigos, ¿no? Si de alguna manera esa parte no me lo hubiera rasurado y tuviera los códigos, creo que pediría el permiso para hacer una búsqueda en la universidad para ver cuántos de esos códigos pues, se mantuvieron y que están estudiando. Pero no los tengo. Entonces, esa es una de las desventajas. Entonces, voy a volver a negociar antes de que se termine la administración. Porque con el inicio de la administración y los buenos ánimos que tenía CEMS, pudimos hacer la encuesta. Y porque estaban en la mejor disposición de hacerlo de manera para toda la red, o sea, para todo CEMS, que a mí me parecía, wow, increíble, hay que sistematizarlo para que ya se haga de manera automática. Pero, bueno, pasó lo que pasó y estamos un poco atorados, pero voy a volver a iniciar la negociación y eres súper bienvenida a unirte a esta parte. Y más porque creo que esto que te interesa a ti del primer año, sería buenísimo que tú le dieras un seguimiento especial a estos estudiantes, cuántos están y cuántos se han ido. Y más porque creo que ya, si lo logramos recuperar antes de que se vea la administración, que es el próximo ciclo, pues ya estarán de egreso, ingresaron como casi año y medio, o sea, justo. Entonces, sí, bienvenida. ¿Cuáles están en la indefinición? Pues relativamente nos salieron pocos, ¿no? Es el 5% del total, digo, relativamente pocos, pero llama la atención, ¿por qué no? O sea, digo, yo no me imaginaba encontrar a alguien que no tuviera claro qué hacer después, ¿no? Pues me dedico a la familia, voy a trabajar, pero ellos no quieren o sea, no tienen compromiso familiar, no hay actividad laboral. Entonces, ¿qué quieren hacer? ¿No? Yo un poco medio los exploré y algunos, bueno, no sé qué hacer, ¿sí? Simple y sencillamente, en el momento que me estás encuestando, no tengo idea de qué voy a hacer. Entonces, eso sí habría que rastrearlo, ¿no? Como, por ejemplo, bueno, a lo mejor se definieron de último minuto y fueron y se inscribieron en la primera carrera que encontraron, no sé. Pero sí era el 5% que no sé qué voy a hacer, ¿no? Que no tengo idea de qué voy a hacer. Ok, sí, muchas gracias. Sí, como comentario te digo que porque puede ser, abre otro campo, la contingencia abrió otro campo porque realmente cambió las trayectorias, cambió los proyectos, hizo que se cambiaran muchas cosas y
digamos, por ejemplo, cuando en marzo del año pasado mi sobrino iba a entrar a cuarto semestre, más bien estaba en cuarto semestre, se viene la pandemia, prácticamente termina la prepa, o sea, hizo año y medio presencial y año y medio a distancia. Excelente estudiante, bien definido desde qué quería, desde un principio, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? En el último semestre, en sexto, como ya aburrido nada más de estudiar a distancia o desde su casa, se pone a trabajar, le gusta el trabajo y él decide, no, no voy a entrar, voy a seguir trabajando un año y después me voy a mi carrera. Entonces, hace esa pausa, pero movido por una contingencia, por una circunstancia, o sea, ¿a cuántos no les movió de esta forma el trayecto, la trayectoria académica esta pandemia? Entonces, es un botoncito, ¿no? Entre tantos casos o cosas que se pueden encontrar. Sí, ya no, desafortunadamente yo quería volverla a lanzar, ¿no? Como que, porque este era el pilotaje, ¿no? Volverla a lanzar, pero no fue prioridad, porque yo sí quería recuperar, tenía el pre-pandemia, entonces quería ver cómo cambió bajo esta contingencia, y no lo logramos. Todavía, pero digo, si esto nos genera, imagínate, la normalidad, cuando era la regularidad, normalidad, ¿no? Ahora, ¿cómo se habrá diversificado las decisiones? Exactamente. Gracias, Isa. Gracias, Gabriel. Sí, Enriqueta, adelante, por favor. Buenos días, pues felicidades, Isa y Gabriel. Pues como siempre, muy interesantes y tus investigaciones. Mi comentario va encaminado al instrumento aplicado. Creo que la dispersión en los resultados, yo creo que tiene que ver con el elevado número de ítems que mencionaron, que regularmente los estudiantes no son muy dados a contestar encuestas, cualquier tipo de herramienta, y mucho menos cuando tiene mucho. Claro que un investigador está siempre muy interesado en que en una aplicación recabes el mayor número de información posible, ¿no? Pero yo creo que para el nivel de ellos y la cultura del estudiante de la institución, pues sí creo que sería cuestión de revisar, quizá en otros países sí pueda dar resultados, pero creo que para las condiciones de la institución, creo que sí, yo sugeriría para obtener un poco de mejores resultados y con mayor claridad, pues, pues adaptarlo a las condiciones pues de nuestros estudiantes, porque sí, sí me pareció que los resultados, bueno, al menos yo sé que nos presentaste muy pocos debido pues a la etapa del proyecto y también pues al tiempo de la presentación. Creo que ese es solamente un comentario, si gustan tomarlo en cuenta. Y bueno, pues felicitarlos. Realmente, Isa, siempre todo esto es de las trayectorias que siempre te gusta estudiar, es muy interesante. Los felicito. Es todo. Gracias, Geta. Gracias. Fíjate que creo, bueno, yo por cómo recibí la base, asumo que no fue porque en realidad no era muy pesado, ¿eh? O sea, tiene 46 ítems, obviamente soy tramposa y hago ítems que tienen el número 1, pero tienen 5 preguntas a la vez, sí lo sé. Por las secciones, pero digamos que creo yo que como recibí la base, digo, hicimos milagros para rescatar lo más claro, para poderse procesar, porque estaba sin poderse procesar y nos tardamos un buen rato, porque fue irnos ítem por ítem y separar, etcétera, como para que nos diera el resultado que queríamos. Creo que ahí el cuidado es la programación, ¿no? Que confiamos en la programación que hicieron de ese cuestionario electrónico. Digamos, confiamos en términos de que dijeron, déjanos, no hay problema, aquí siempre hemos hecho encuestas y han salido muy bien, lo hacemos nosotros en el electrónico, nuestro sistema. Entonces creo que esa confianza excesiva de mi parte
creo que nos dio dolores de cabeza después, pero no creo que el instrumento, creo que no fue porque no fue muy saturado para ellos, porque sí nos contestó, digo, bastantes. No sé si hubo presión o no para que lo contestaran, pero digo, pese a que fue electrónico, creo que 2,400 egresados o gente que estuviera estudiando sexto semestre, creo que fue alto. No sé cuántos eran porque al final no me dieron cuántos estaban cursando ahí como para yo medir exactamente esta, digamos, representatividad que tenía. Pero más o menos por el estadístico que manejan ellos, normalmente tienen entre 600 y 1,000 estudiantes al egreso. Es decir, que tenemos casi un 50% de recuperación, ¿no? De tasa de respuesta, que es casi, digamos, puede tener un nivel alto de representatividad. Creo yo, desde mi punto de vista, que la dificultad fue para nosotros, ¿no? La chamba fue para nosotros el procesarla. Creo que ellos no tuvieron problema en contestar porque efectivamente sí hubo la mayoría de datos. Lo que sí es que no estaban como los necesitábamos para procesarlos, ¿no? Como debería haber estado configurada. Bueno, mi comentario, Isabel, Gabriel, tiene que ver con cosas que no aparecen en los resultados y que me interesaría saber si los contemplan o no. Sobre todo la parte que tiene que ver con lo laboral, o sea, con estos perfiles que trabajan, estudian o que aspiran a seguir estudiando y trabajando, si hay algún corte que tiene que ver con género, tanto por el trabajo como los cuidados. Es decir, hay un supuesto de que somos las mujeres las que estamos más ancladas al asunto de los cuidados y los varones más a lo económico, pero me parece que esto se está moviendo y que quisiera saber si hay algún dato que les permita un poco reflexionar o desdoblar estos resultados en cuestión de género. Fíjate que esa es la parte que nos rasuraron. No. No tengo el sexo. No. Entonces, quitaron código, teléfono, nombre, obviamente el sexo. Y yo dije, bueno, que me dejen el sexo cuando menos, no. Lo otro no. Y esa es una de mis limitaciones que tengo. Yo también, obviamente, siempre el sexo y la edad son variables sumamente importantes, ¿no? En este caso, no tanto la edad, que sí me la dejaron, pero no era tan relevante porque el rango prácticamente está en ese, ¿no? De 18, 19 años, porque eran los de sexto. Entonces, pues sí, desafortunadamente, voy a volver a insistir, o sea, procurar que me dé, cuando menos esa parte en el original, porque ya ahorita con tantos cambios y movimientos que hemos hecho a la base, obviamente ya no tienen el mismo orden, ¿no? Pero cuando menos que me permita, luego poderlo fusionar, pero sí, el sexo es uno de los datos que no sé por qué quitaron, porque eso no afectaba nada, ¿no? O sea, eso no me permitía identificarlos para nada, ¿no? Claro. Y si lo puedo recuperar, que eso es lo que he estado un poco peleando al respecto del código y obviamente estos datos personales, pero sí, es algo que tengo que recuperar. Okay. Y la otra rapidísima tenía que ver con, lo dijiste así como de lado, la aplicación laboral, es decir, como totalmente ajeno, tanto en bachillerato como me imagino que en licenciatura y demás. ¿De dónde lo sostienes o de dónde viene? Digo, pensando que tienes años trabajando en itinerarios, en donde se fundamenta esta contundencia con la que lo dices. Sí, porque lo estoy diciendo desde el punto de vista de los empleadores, ¿no? A lo que le dan valor, y lo que ellos mencionan en las encuestas que hemos hecho, ¿no? Que dicen, es que a mí el ingeniero de UDG, o sea, como llega, no me sirve, ¿no? Digo, así tal cual. Yo en 6 meses, ese llega sin saber nada y yo en 6 meses hago un ingeniero para esta planta, ¿no? En dichos de ellos, bueno, ¿por qué? ¿Qué le das tú? Es lo que preguntamos. ¿Qué le capacitas tú
que no traiga o qué deficiencias tiene de competencias, ¿no? Ese es por un lado. Entonces ya nos explican y básicamente son cuestiones operativas, ¿no? Y entonces la respuesta de nosotros fue, sí, tú lo puedes hacer en 6 meses porque todas las bases te las llevaste con nosotros, ¿no? Todo eso que tú le estás dando plus es porque no lo pudiera operar si no lo tuviera en términos de bases. A lo mejor no como tú lo pides, ¿no? A lo mejor no sabe específicamente tu proceso, qué es lo que le estás enseñando. Bueno, ese es por el dicho de ellos, ¿no? Que ellos no lo ven palpable. Y el otro es por el dicho de los egresados, ¿no? Cuando preguntamos un rasgo, una batería de competencias en la que decimos, este tipo de habilidad lo aplicas en el trabajo, sí lo aplico. ¿Dónde lo aprendiste? ¿No? Por ejemplo, tareas concretas de cálculo. ¿Dónde lo aprendiste a hacer? ¿No? En la escuela, en el trabajo o en la capacitación que tuviste en el trabajo. Y entonces ahí gran parte, por eso te digo, sí hay transferencias, pero no como lo aplicamos nosotros, o no como lo dividimos nosotros, porque nosotros dividimos en materias o en temáticas. Y entonces a él le toca integrar, pero transferido a un caso concreto, ¿no? El cálculo, sí, me enseñaron cálculo, no sé, diferencial, no sé qué. Y para saber el número de venta o no sé qué rollos de una empresa, yo lo hago en esta aplicación, pero tengo el principio. Pero eso no me lo enseñaron en la escuela. ¿Sí me explico? O sea, son cosas transferidas como muy prácticas que sí tiene el principio, pero que no lo vemos aquí aplicado. Que en la escuela no se lo enseñas aplicado. Entonces, ellos no lo ven. Si tú lo preguntas a ellos, ni a los empleadores, ni a los estudiantes, ven que sea de utilidad. Es que yo no lo aprendí en la escuela, lo aprendí en el trabajo. Bueno, pero en concreto, ¿cómo? Entonces, eso sí es algo que habrá que profundizarse, pero ellos sienten que no lo aprenden en la escuela, que lo que aprenden en la escuela no es útil, ¿no? Porque no lo aplican tal cual. Yeah. Entonces, en dichos de ellos, relativamente no hay. Ni el empleador lo nota. O sea, el empleador dice, una porquería, prefiero a los de tal universidad que vienen con ciertas características porque para mí es más fácil. Pues sí, porque tú le pagas o das a cierta cantidad de esa universidad para que te introduzca tu curso, ¿no? O sea, es decir, ese ya compró, por ejemplo, VM, que muchas de las empresas le contratan a VM para que forme a los futuros trabajadores, ¿no? Ciertos módulos, ciertas características y les das una certificación. Con esa certificación yo los admito, porque es mi proceso el que estás enseñando. Entonces, ahí ellos por eso dicen, no, yo prefiero darle una cantidad o un financiamiento a tal institución y ya no pago la capacitación que tengo que hacer para los de UDG, ¿no? Porque UDG me cuestan 6 meses de formación. No me sirven, cuando llegan no me sirven, ¿no? Es lo que comentan. Yo les hago un ingeniero en 6 meses. No, pues. Ajá. No, lo voy a mandar de prepa o a ver si es cierto que lo haces en 6 meses, ¿no? Exacto. Es que en eso pensaba, en un perfil que no tenga la carrera, a ver si es cierto que en 6 meses lo tiene listo, ¿no? Perdón, Rafael, adelante. No, está bien. Bueno, nada más tengo una pregunta. Me gustaría si pudieras explicar un poco más la parte que comentaste sobre la necesidad de limpiar los datos. O sea, ¿qué problemas tuvieron? ¿Qué criterios usaron para limpiarlos? Y bueno, de una vez la otra pregunta tendría que ver si se ha hecho análisis estadístico de significancia, en particular cuando tienes correlaciones o cuando tienes algunas diferencias poco claras, si los han hecho o si están considerando. Sí, se está considerando sobre todo para estas condiciones que dijimos de las probabilidades que hay efectivamente del egreso, si están condicionadas o no. Un poco acá mostramos las tablas, pero lo que queremos mostrar es para cada uno de los itinerarios
esa probabilidad de si juega o no ciertas variables para que ocurran. Esa sí la estamos considerando, digo, sí está, pero no la mostramos, ¿no? En esta ocasión no mostramos más que lo que es el panorama más descriptivo de lo que está ocurriendo. Y lo de la base, pues Gabriel, lo que pasa es que la base era improcesable como estaba, porque todo era convertido a texto, obviamente con comas, ¿no? Entonces, para procesarla en SPS teníamos que, obviamente, separarla en columna cada variable, ¿no? Por ejemplo, preguntamos por lo mismo, porque yo insisto, como dice Keta, soy muy tramposa, ¿no? Pongo una pregunta cuando en realidad hago 15, ¿no? Por ejemplo, ¿qué utilizas de Internet? ¿No? ¿Qué utilizas de Internet? Y ponemos toda la batería. Y entonces, obviamente es una pregunta tipo tabla en la que hay una escala Likert en la que hay que responder los 15 reactivos. Bueno, pues esos 15 respuestas estaban en una sola celda, ¿no? Con comas. Y entonces eso era improcesable porque de entrada pues tendría que verlo separado. Y entonces había que hacer las transformaciones pregunta por pregunta. Y es un poco la parte en la que me ayudó Gabriel, ¿no? Que de repente sabemos que podemos decir sepárame, o sea, obviamente con los comandos de Excel, sepárame las comas por la ventana, ¿no? Pero eso lo hizo Gabriel. Pero era ese tipo de inconsistencias, ¿no? Que teníamos, o que lo teníamos invertido, o que básicamente era que estaban pegadas o que estaba mal preguntado, no mal preguntado, sino mal programado, ¿no? No me lo dio separado. Entonces, estas cuestiones de separar para poder procesar en lo individual, le tocaron a Gabriel, pero sí nos tardamos porque obviamente estas 46 preguntas en realidad se convirtieron en 240, casi 240 variables. Sí, Gabriel. Sí, es correcto. De hecho, en ese análisis o limpieza que hicimos, la realidad es que sí todo estaba mezclado y pareciera como si el archivo se hubiera fusionado con otro en relación a las preguntas que se habían hecho en un principio. E inclusive pensamos que el archivo que tenían en un principio al dárnoslo, pues tenía ciertos errores o estaba dañado. Y al final, pues determinamos que como todo estaba con información combinada y en sí con preguntas con opciones, pues todas se juntaron y al final era difícil como determinar cuál era la respuesta. Pero una vez que nos pasan a nosotros la información del formulario junto con los resultados que se obtuvieron de ese archivo por comas, pues pudimos por ahí congeniar la información y organizarla de manera que pues pueda ser analizable. Sí, porque de otra manera, pues solamente el mismo archivo de comas era información como tal, ¿sí? Entonces, nuestra labor más que nada fue convertirlo en estadística para que tuviera sentido el hecho de haber capturado esa información en los formularios. De esa manera fue como nosotros hicimos la limpieza. Y una vez que había campos vacíos o que en determinado caso algunos alumnos no respondieron, pues simplemente se contaron como votos vacíos y demás, y pues ahí se inició una normalización de la base de datos, y con eso pues ya determinamos las estadísticas que presentamos. Muy bien, pues estamos casi a punto de cerrar. Si no hay otro comentario, no sé si quieren agregar algo, Isabel, Gabriel. Ahí me queda un poquito como ya en asunto de interpretación, yo no sé si datos sociodemográficos sí te dejaron en cuestión de entender estos perfiles, pero en un marco social más amplio, pues, ¿no? En qué situaciones están estas estudiantes, por qué se explica este porcentaje de tantos estudiantes que están transitando de la escuela al trabajo, o que no saben qué quieren, en qué condiciones están, o sea, en qué condiciones económicas, familiares están, como para poder explicar esos itinerarios o entenderlos como más situados y menos aislados, ¿no? Sí, lo único que tenemos es la descripción, nada socioeconómico, o sea, me refiero, no hay un perfil socioeconómico, pero lo determinamos a partir de la escolaridad de los padres.
¿no? Ese, lo que pongo como origen social, bueno, sí nos permitió determinar, bueno, qué tipo de estatus o nivel podrían tener, ¿no? Es el único factor relativamente que nos permite explicar si hubo necesidad o no de incorporación, y pues básicamente es la explicación que damos nada más al respecto del origen social en relación a esa incorporación temprana, ¿no? Relativamente a lo que dijimos, los niveles socioeconómicos más bajos relativamente tienen o son, se incorporan más rápido o casi inmediato, a veces no hay transición, ¿no? Todo el tiempo han sido responsables de o hijos o de menores o de padres, ¿no? Incluso o de abuelos. Entonces, prácticamente esta versión de cuidados está siempre presente. Y es lo que sí pusimos, ¿no? Pese a ser una condición urbana, ¿no? Digamos, pese a ser una condición urbana en la que, bueno, se generan muchas más complejidades. Sí hay en un apartado otro tipo de explicación en el que decimos, bueno, ¿con quién vives? Que es un poco también esta parte que nos permitió hacer lo de emancipación, y también otro donde preguntamos si vive con padre o no, o sea, es decir, si a lo largo del bachillerato hubo fallecimiento padre o madre, y también que eso lo pusimos más en lo emocional, ¿no? De esa condición emocional, con quién vive y si alguno de los padres ha fallecido, y o sea, si vive con algún pariente, ¿no? Que también ha ocurrido, que no tiene una necesariamente una familia de respaldo, ¿no? Sino que es una tercera o segunda vía. Eso también sí está, entonces sí puede ser también una explicación causal de la condición de su emancipación prematura. Muy bien, pues si no hay nadie más, pues bueno, muchas felicidades por el trabajo, por sobrellevar los problemas de esto. Originalmente se había planteado en un contexto presencial y entonces se tuvo que adaptar todo, y pues con sus problemas, pues, porque digo, yo lo pienso en un formulario y digo, sin ningún problema se pudo haber hecho, si tiene la conciencia del investigador, pues ahí detrás en la estructuración, que está pensando en la sistematización y demás, ¿no? Pero bueno, muchas felicidades, y ojalá se puedan sortear las dificultades que quedaron ahí pendientes, y que luego podamos ver un poco más la interpretación de esto que están mostrando ahora. Y pues nada, muchas gracias por haber presentado, y les mandamos un aplauso virtual. Gracias por ustedes por habernos escuchado. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que asistieron, y nos vemos en una semana en el seminario. Que tengan bonito fin de semana. Gracias, Blanca.